Amada Iglesia del Señor, una vez más me es sumamente grato saludarles, como les manifiesto en diversas oportunidades, agradecido con el Señor por permitirme servirle de alguna manera en su obra, en este caso en particular, pues a través de la enseñanza de su palabra, pero agradecido también al Señor con ustedes, por cada uno de ustedes, mis hermanos, por sus vidas, por sus familias, porque sé que el Señor en todas circunstancias nos auxilia, nos apoya, está con nosotros. Así que me gozo en poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Pero antes de entrar en materia, le invito a que por favor me acompañe allí. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios y Padre bueno, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, pedimos delante de su presencia para exaltar su santo nombre, Señor. Padre, usted es un Dios bueno, maravilloso, bondadoso, compasivo. Tanto ha amado usted al ser humano, Señor, como dice Romanos 5:8, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, qué muestra tan grande de amor de aquel que entrega la vida por otros, y más aún por sus propios enemigos, como lo dice usted. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias por salvarnos, también gracias por dejarnos su palabra, pues ella nos anima, nos exhorta, nos redarguye, nos enseña, Señor, nos lleva a toda verdad. Y en esta hora, oh Dios, como hijas e hijos suyos, pedimos que sea su Santo Espíritu ayudándonos, Señor. Vamos a seguir estudiando acerca de los dones espirituales, que podamos identificar qué don hemos recibido, Señor, y sobre todas las cosas que nos levantemos en fe para empezar a servirle a usted, aquellos que no lo estamos haciendo, y aquellos que ya estamos sirviéndole a usted, Padre, en su obra, pues que lo sigamos haciendo, siempre teniendo en presente que debe ser hecha con unas intenciones santas en nuestro corazón y en el poder de su Santo Espíritu, Señor. A usted le damos honor y gloria por siempre y para siempre en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen porque ya tenemos 2 o 3 semanas que no nos veíamos. Pasó un tiempo luego de una clase a la otra. Y le pido en primer lugar que vaya buscando en su escritura allí la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vaya buscando allí, yo voy hablando ahí mientras tanto. Recordando que esta es la segunda parte de esta clase. Vimos unas clases en las cuales primeramente habíamos visto uno de los propósitos por los cuales el Señor salva a una persona. Entre esos propósitos está el que esa persona, una vez salva y equipada por el Señor, se levante en fe a servirle con ese don que ha recibido. Entonces, lo primero era, Dios nos salva para que le sirvamos. Luego avanzamos y empezamos a ver que cada uno de nosotros había tenido un don, pero en esa clase empezamos a ver qué significaba don, la diferencia entre un don y un talento, e hicimos allí una lista de algunos dones. En esta oportunidad, pues, es continuar ya acerca de la lista de los dones que aparecen específicamente en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Estamos allí estudiando. Esta clase la habíamos puesto por nombre, Aquí está tu don. Y partimos de allí, vamos a leer este versículo en 1 de Pedro 4:10 y vamos avanzando, un pequeño resumen y avanzamos a ver los últimos 3 dones que nos faltaban por estudiar. Dice así entonces la palabra del Señor, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vemos que en este texto el apóstol Pedro está afirmando, porque está diciendo cada uno según el don que ha recibido. Y hablamos en aquella oportunidad, pues que no tiene ningún fundamento bíblico que alguien que dice ser salvo, que es creyente en Cristo Jesús, diga, es que yo no sirvo a Dios porque yo no tengo ningún don. No, eso no es cierto. ¿Y por qué sabemos que no es cierto? Porque la misma escritura está afirmando que usted, según el don que usted ha recibido, ministrelo a los hermanos. Recuerde que el don que usted ha recibido no es para que usted se gloríe en él, es para el provecho común, es decir, para sus hermanos en la congregación. Dice allí también otra palabra, dice ministro a los otros, es decir, sírvalo a los otros, póngalo en uso para beneficio de los otros. Ahora, ¿cómo debe usted usar ese don? Sigue diciendo allí, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, es decir, ese don que usted ha recibido tiene que usarlo de una manera correcta, de acuerdo a principios bíblicos, porque usted debe ser un buen administrador. Por ese don que usted recibió y que yo he recibido, vamos a dar cuentas al Señor. De ahí avanzamos entonces, vamos ahorita al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a ver versículos del 6 al 8 para recordar algo de esa lista de dones que aparecen allí.
Entonces, ubíquese allí, por favor, Romanos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor en Romanos 12, del 6 al 8, dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay allí una lista, mis hermanos, de 7 dones espirituales. Recuerde que los dones espirituales única y exclusivamente los reciben los hijos de Dios. En el momento que usted fue salvo, usted recibió ese don. Cuando usted es salvo, Dios nos equipa, o en este caso usted lo equipa con todo lo que usted necesita para vivir una vida cristiana santa y para servirle a Él. Si no hacemos las cosas, no es porque Dios no nos haya equipado. Si no vivimos santa y piadosamente, no es porque Dios no nos haya equipado, es porque nosotros decidimos en nuestra voluntad desobedecer a Dios y no servirle, pero estamos equipados para vivir santa y piadosamente y para servirle a Dios. Así que recuerde, si usted alguna vez dijo que no tiene un don, que no servía por eso, no se engañe a sí mismo, sí tiene al menos un don. Entonces empezamos a ver en aquella oportunidad, en esa clase, algunos dones, y empezamos viendo allí el don de profecía, y explicamos en esa oportunidad que el don de profecía básicamente es un don de fundamento de la iglesia. No voy a los versículos bíblicos que vimos aquella oportunidad por razón de tiempo. La idea hoy es terminar los dones que nos faltaban por estudiar. Pero sí, bueno, algunas puntaditas de lo que ya vimos. Decíamos que era un don de fundamento, es decir, hoy en día usted puede escuchar que hay diversos movimientos donde hay apóstoles y profetas, equiparándose al apostolado y a los profetas del Antiguo Testamento o los de la Inés, o los del inicio, perdón, de la Iglesia del Señor. ¿Qué ocurría en ese tiempo? ¿Por qué vemos en el Nuevo Testamento aún profetas? La respuesta a eso es que mientras que Dios iba dando revelación, porque la revelación de Dios hacia el ser humano fue progresiva, en la medida que Dios tenía la intención de revelar más de su voluntad al ser humano, Él usaba profetas. Eso se fue dando hasta el momento que el canon bíblico fue cerrado. Una vez que la Biblia, como la conocemos hoy, fue completada, es decir, que Dios ya consideró que era suficiente revelación para el hombre, al escribirse el libro de Apocalipsis, queda cerrado el canon. Entonces, hasta allí Dios habló al hombre por medio de profetas. No tengo el tiempo, pero usted puede ir al libro de los Hebreos y puede ver en el capítulo 1, dice que Dios, hablando de diversas maneras en otros tiempos a los hombres, dice que ahorita habla a través de su Hijo. Y hay más textos que confirman eso. Entonces, el don de profecía, como se veía en el Antiguo Testamento y en los inicios de la iglesia, hoy en día, pues Dios no obra de esa manera. Aquí quiero aclarar algo: yo no me atrevería a decir que cesaron dones, porque Dios es soberano, y quién soy yo para decirle a Dios que no haga tal cosa. Dios es soberano, pero ciertamente también es un Dios de orden, y es un Dios sabio, a diferencia de nosotros. Entonces, Dios decide en estos tiempos hablarle a usted y a mí como creyentes a través de lo que ya reveló. En otras palabras, un creyente sano en doctrina no necesita ir a algún lugar a hacerle fila a un hombre que le ponga las manos en su cabeza, que le hable cosas extrañas y le profetice o le haga predicción acerca del futuro de su vida. No. Si usted y yo requerimos algún consejo de Dios para nuestras vidas, del presente o del futuro, eso con toda certeza lo vamos a hallar aquí en la palabra del Señor. Entonces, el don de profecía fue un don en los inicios de la iglesia. La Biblia se estaba escribiendo, Dios usaba personas con un mensaje, y creo que registramos la palabra de Dios. Decíamos allí, le leo el título que teníamos allí: necesario en el inicio de la iglesia el don de profecía hasta que el canon bíblico fue completado. Al momento de escribir Romanos, la Biblia estaba en proceso de ser escrita. Por eso había profetas que hablaban a la iglesia, entendiendo como profeta en ese contexto al hombre que hablaba o escribía por exposición divina directa. Hablaba con autoridad divina acerca del pasado, presente o futuro, sobre la voluntad de Dios para ese tiempo. Y en general, ¿qué hacían? Comunicar el consejo del Señor. Vimos varios ejemplos, no voy a ir aquí. El segundo don que habíamos visto era el don de servicio. Y decíamos que
El don de servicio se refiere a cualquier clase de servicio dentro del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que usted vea en su congregación, en su iglesia local, que usted puede hacer y usted se dispone a hacerlo, no importa lo que haya que hacer, eso engloba allí el don de servicio. Cualquier cosa que usted pueda hacer en la obra de Dios es un don de servicio. Ejemplo, hay que hacer el aseo en la congregación local, en el lugar donde uno se congrega, en el edificio, en el espacio físico. Los hermanos y hermanos que van a barrer, a pasar el trapero, a limpiar las paredes, a lavar los baños, eso es servicio. El que va al auditorio ayuda a poner las sillas o termina el servicio y recoge las sillas, las acomoda en un lugar que no entorpezca el movimiento de los hermanos. Eso es un servicio. Pintar, preparar el tinto, atender a los hermanos, pararse en la puerta con una sonrisa, con afecto cristiano, dar un abrazo bienvenida, animar a un hermano, eso es el don de servicio. Entonces, toda cosa que usted haga por la obra del Señor, siempre y cuando tenga fundamento bíblico, eso engloba el don de servicio. Veíamos un ejemplo en Hechos 6, los versos 1 al 4, no lo vamos a leer, pero era más o menos así. Hubo un momento, dice la escritura allí, que hubo una diferencia entre las familias de los hebreos que habían creído y los familiares de los creyentes gentiles, dice allí griegos que habían creído, porque la iglesia, recuerda, estaba en escasez. El contexto es que en ese tiempo el judío que creía, el que venía a la fe en Cristo Jesús, quedaba en la calle, la familia lo botaba, le quitaban las pertenencias y había necesidad en la iglesia. Los hermanos pudientes empezaron a aportar cosas, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de las viudas en primer lugar. Y hubo un reclamo que las viudas de los judíos recibían alimento, pero las viudas de los griegos no. Y los apóstoles dijeron, ya va, hagamos algo. Nosotros los apóstoles no deberíamos dejar de orar y predicar para atender las mesas, para tener cuerpos de alimentos. No, ustedes búsquense 6 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo de Dios, de buen testimonio, para que hagan ¿qué? Este trabajo. Aparecen ahí los diáconos. Eso es un tipo de servicio. Atender a los hermanos. Avanzamos allí, entonces. El siguiente don que vimos fue el don de enseñanza, y decíamos que era la capacidad para analizar, interpretar, entender y proclamar la palabra de Dios, explicando su significado, contexto y aplicación, haciéndolo con claridad. Entonces, ¿quiénes tienen dentro del cuerpo de Cristo el don de enseñanza? Aquellos hermanos y hermanas que sienten una pasión enorme por comunicar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Antes de comunicar la palabra de Dios, el que dice que ha recibido seguramente va a ser guiado por el Espíritu Santo de manera fuerte a que se prepare para desarrollar ese don, para usar ese don. ¿Qué implica eso? Estudiar más en profundidad y cada vez más las escrituras. Porque si no, ¿de qué manera usted va a enseñarle algo a alguien? Si antes usted primero no lo ha estudiado, no lo ha analizado, no lo ha interpretado correctamente. Una vez hecho ese proceso, pues si usted tiene el don de enseñanza, ahí es que tiene la capacidad y la preparación para enseñar a otros. No se trata de decir, yo tengo el don de enseñanza, llego un domingo a una escuela dominical, abro la Biblia y digo cualquier cosa. No. Ha habido antes una preparación. El Espíritu Santo obviamente pone la carga en la persona, en esa hija o en esa hijo de él, y lo impulsa a que se prepare ¿qué? En más profundidad para enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo vemos eso? Por ejemplo, en nuestra congregación local hay un instituto bíblico. Si usted ha sentido de parte de Dios, Dios le ha hecho ver que el don suyo es el de enseñanza, y así no lo tuviera, pues es una oportunidad que usted se prepare mejor en la palabra de Dios. ¿Cómo? Inscríbase en ese instituto bíblico y empiece a estudiar la palabra de Dios. Y ahí va a ir viendo si efectivamente ese es su don. Entonces, es una gran responsabilidad cualquier don. No hay un don más importante que otro, no hay un don que está allá y otro que está por aquí, no. Lo que sí hay es mayores o mayores responsabilidades de acuerdo al don recibido. No es lo mismo un falso maestro, todo el mal que pueda acarrear en una congregación, en una familia o en un creyente,
a cuando sale algo malo. Por ejemplo, si yo estoy pintando la iglesia y la pinté mal, me quedó manchado, me quedó con vetas, no quedó parejo el color, pues sí, está mal, se perdieron recursos, pero eso se puede subsanar y acarrea menos peligro que una falsa enseñanza. Entonces, es de suma responsabilidad el don de enseñanza. Avanzamos allí, el siguiente don que vimos en aquella oportunidad, llegamos hasta el don de exhortación. Dice allí que significa llamar a alguien, es decir, exhortar básicamente es yo llamo a alguien. Digamos que etimológicamente llega hasta allí, pero ampliando ese concepto diríamos que significa llamar a alguien con el propósito de amonestarle, y amonestar no necesariamente es regañar, no. Significa llamar a alguien con el propósito de amonestarle en algún aspecto de su vida cristiana, haciéndolo con amor, sabiduría y prudencia, y basado en la palabra de Dios, para prevenir consecuencias de esa conducta. Resumiendo, si usted de parte de Dios tiene el don de exhortación, usted va a ser un creyente que va a identificar, guiado por el Espíritu Santo de Dios, a hermanos y hermanos en la fe que estén teniendo dificultades en su caminar cristiano, que están teniendo conductas que van en contra de la palabra de Dios. Si usted, impulsado por el Santo Espíritu de Dios, usted se va a acercar a ese hermano, a esa hermana, con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucha prudencia y con la Biblia como la fuente de esa corrección o de ese ánimo que le va a dar. Usted salga para hablarle acerca de la conducta que le está teniendo, con un propósito, no juzgarle ni condenarle, sino que esa persona vuelva a la senda correcta y camine tras las pisadas del maestro. Ese es el objeto de exhortar a alguien. Y usted puede darse cuenta que en las iglesias no todo el mundo tiene ese don. Hay gente que pretende estar corrigiendo a otros continuamente y de mala manera, juzgando, condenando, atacando. No. El que tiene el don tiene sabiduría de Dios, tiene amor de Dios, tiene prudencia de Dios para saber acercarse a la hermana o hermano. Y recuerde siempre, es basado en la palabra del Señor, no en su experiencia personal, que pudiera ser de ayuda, sí, pero la base, lo que el Espíritu Santo va a usar en un creyente que está caminando incorrectamente, en primer lugar es su palabra, porque es ella la que transforma vidas. Entonces habíamos visto ahí también un ejemplo, no voy a ir allí por el tiempo. Exhortar también significa como rogar, advertir, animar y alentar. Recuerde, no necesariamente exhortar es regañar a alguien. Bueno, hasta ahí vimos la clase pasada. Vamos a empezar entonces a ver los siguientes dones. Recuerden que estamos en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y el siguiente don que aparece en esa lista es el don de repartir. Y básicamente repartir lo podemos traducir como dar con generosidad. Es compartir con facilidad lo que se tiene. Específicamente, ¿quiénes tienen este don dentro del cuerpo de Cristo? Son aquellas hermanas y hermanos que lo que Dios les ha provisto, ellos con generosidad, con mucha facilidad, se desprenden de eso. Hay un ejemplo en las Escrituras, en el libro de Hechos, un hombre llamado Bernabé, que es su significado hijo de consolación. Dice la Escritura que como él tenía una heredad, él fue y la vendió y trajo eso, lo puso ¿qué? A los pies de los apóstoles. Él no le importó nada. Él vio entre los hermanos en la iglesia de Jerusalén una gran necesidad. Él dijo, yo tengo una heredad, la vendo y aquí está el dinero, tome. Ustedes administren esto. Eso es un ejemplo de ¿qué? Del don de repartir. Alguien que entiende que lo que Dios le ha dado no es para satisfacerse a sí mismo únicamente, sino que cuando identifique una necesidad, porque el que tiene el don, Dios lo va a llevar para que identifique quién dentro de la iglesia tiene una necesidad. Y no lo hace para que después vaya a chismear, es que el hermano tal no tiene, la hermana tal no tiene, aquel mira donde vive, mire los zapatos de aquel, mira la camisa de aquel, mira el pantalón de aquella. No. Si usted tiene ese don, el Espíritu Santo le va a mostrar necesidades para que usted se active y vaya a cubrir esa necesidad. Dice allí
que el que reparte lo haga con liberalidad, es decir, que lo haga sin ningún problema, en simplicidad y sin complicarse. ¿A qué se refiere a ese con liberalidad entonces? Que usted no va a empezar a pelear. Ay, Dios me está impulsando que ayude a aquella familia, aquel hermano, y yo tengo como, pero ¿lo hago o no lo hago? O sea, está diciendo que usted no va a dar una lucha en su corazón por obedecer la guía del Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene ese don de repartir, usted lo va a hacer con liberalidad. No va a tener una lucha en su mente. Si lo hago, doy o no doy, ayudo o no ayudo. No, usted lo va a hacer. Entonces, don de repartir, dar con generosidad, compartir con facilidad lo que se tiene, entendiendo que lo que Dios nos ha dado no es nuestro. Nos ha dado para bendecirnos a nosotros y ser de bendición a otros. Quien tiene este don ha entendido que es más bienaventurado que recibir. Recuerde eso. La misma palabra ratifica, afirma eso, que es más bienaventurado que recibir. Y aquellos que tienen el don de repartir, pues son aquellos que viven con más facilidad este versículo. Vamos a ver aquí así un ejemplo. Vamos a ver aquí. En Hechos 2:45, les comentaba ahorita, pero vamos a leerlo aquí en la escritura. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45. Vamos a leer desde el 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, note el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué se manifestó allí? El don de repartir. Ellos veían que la iglesia crecía, había mucha necesidad. Ellos decían: yo tengo esta heredad, tengo esta propiedad, yo vendo eso y llevo a los apóstoles. ¿Para qué? Para cubrir necesidades de familias dentro de la iglesia. Un ejemplo del don de repartir. Avanzamos ahorita y vamos a ver el don de presidir. La traducción del griego al español de la palabra que está allí, básicamente lo que quiere decir que presidir es estar de pie ante. O sea, eso es presidir. Es como el que está parado y los demás están sentados allá. O sea, etimológicamente eso es lo que nos da a entender, esa es la idea de ese vocablo. Presidir es estar de pie ante. Llevándolo a un lenguaje coloquial, pues es aquella persona que está delante de un grupo de personas y este es el que los dirige, el que da las pautas, el que programa, el que planea. Básicamente eso es el don de presidir. Otros sinónimos que podemos ver allí dice es guiar o gobernar. Y específicamente como don espiritual se refiere al gobierno de la iglesia. Sí, al gobierno de la iglesia. Para algunos creyentes es sumamente complicado el sujetarse a autoridades que han sido puestas por el mismo Señor. Y hay muchos que incluso afirman: yo me sujeto a Dios y yo no me sujeto a hombre. No, Dios le ha dado a algunos creyentes el don de presidir, aquellos hombres y en ocasiones mujeres en su justo ámbito que van a estar liderando, dirigiendo y guiando a otros creyentes. Es bíblico. Así que la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, su pastor o su maestra o maestro de escuela dominical o el líder de algún ministerio, es una autoridad puesta por Dios sobre usted. Usted debería mansa y humildemente someterse, sujetarse. Sujetarse y someterse es ponerse bajo. Entonces, el que preside está puesto en pie y el que se somete, el que se sujeta está puesto abajo. Es decir, algo así como hacer esto y aceptar esa dirección. Entonces, presidir, guiar, gobernar se refiere al gobierno de la iglesia. Pastores y diáconos en primer lugar. Sí, partimos de allí.
que básicamente el gobierno de la iglesia pues son pastores y diáconos. En primer lugar, líderes de grupos. Quien tiene este don conduce el rebaño de Dios ¿con qué? Con amor, con sabiduría, pero también con firmeza. Note que no todos tenemos este don. Hay algunas personas débiles de carácter, y eso no es un pecado, hay que madurar el carácter, que sea conforme al carácter de Cristo Jesús justamente, pero aquellas personas, hombres y mujeres creyentes, que son sumamente débiles de carácter, es decir, que toman una decisión y después no la sostienen, cuando la decisión es conforme a la palabra de Dios y la gente los lleva, los trae, los hace cambiar de opinión una y otra vez, o sea, no tienen firmeza en guiar, pues obviamente no están reflejando este don, porque este don dice que es saber dirigir el rebaño del Señor Jesús con amor y sabiduría, pero también que con firmeza. Quien tiene este don planea actividades, programa de actividades, da las ideas, da las pautas, cómo ese rebaño, esa iglesia local va a conducirse en la adoración y servicio al Señor. Entonces, ese don no lo tienen todas las personas. También podemos ver así que no solamente guía con amor y sabiduría y firmeza, sino también lo hace que de buena voluntad. No es una persona a la que le disgusta llamar a los hermanos, orar por los hermanos, convocarlos a reuniones, no, todo lo hace que con amor, porque se entiende que es un don dado por el Espíritu Santo y es una gran bendición. Esa persona, ese hermano que tiene el don de presidir, también lo va a hacer siempre de buena disposición y con ánimo pronto, es decir, no va a estar, ay, vamos a hacer tal cosa. Un ejemplo, viene el Día de la Madre, que acaba de pasar, por cierto. Bueno, vamos a hacer en la iglesia algo para honrar a nuestras madres. Y estamos en abril, eso es en mayo, eso falta mucho. La otra semana lo empezamos a programar. Pasa la semana, la otra semana, y así van posponiendo. Cuando falta una semana para el Día de la Madre, corremos todos a la iglesia. ¿Qué vamos a usar para honrar a las madres? ¿Qué vamos a hacer? Nos dice aquí que lo que hace para el Señor, el que preside con ánimo pronto, o sea, es pronto a responder a esa responsabilidad que Dios le ha asignado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer un versículo. Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 5, versículo 12. Tesalonicenses. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Note que ahí está el don. Dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Son los hermanos que tienen el don de presidir y os amonestan. Ahora miren la actitud que usted y yo debemos tener ante quienes nos presiden. Verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, de un lado se exhorta a que el que tiene el don de presidir lo haga de la manera apropiada, pero también se nos dice a nosotros, a los que estamos bajo esa autoridad, la manera como es que reconocer a quienes, a aquellos que nos presiden en el Señor. Entonces, terminando este punto, diríamos, Dios ha puesto autoridad humana en la iglesia, así lo ha hecho. Su pastor, nuestro pastor y el pastor en cada iglesia local es una autoridad. Hay otro tema, habría que estudiarlo, cómo debe llevarse esa autoridad, ese es otro tema. Pero sí es bíblico afirmar que Dios delegó autoridad en pastores humanos, ¿para qué? Para que dirijan su grey aquí en la tierra, hasta que Él personalmente viene a ejercer gobierno aquí en la tierra. Entonces, Dios ha puesto autoridad humana en la iglesia. La iglesia honra, reconoce y se sujeta a esa autoridad. Miremos otro texto allí. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5.
y el versículo 2. Vamos a ver desde el 1, miren lo que dice. Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y no está hablando de viejitos, canosos, como yo, no. Está hablando de los líderes de la iglesia, pastores y diáconos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y viene el consejo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que si usted dice, no dice, usted identifica, Dios me dio a mí el don de presidir. Usted debe poseer estas características, ponerlas en práctica. Le resumo otras, no lo va a hacer a la fuerza, sino que le van a responder voluntariamente. No lo va a hacer por ganancias en esto, no va a estar, ¿cuánto me van a pagar por esto? ¿Cuánto me van a dar por esto? No. Y lo va a hacer con ánimo pronto. No lo va a hacer como un jefe secular allá en el mundo de una fábrica, una empresa que grita a la gente para que responda, para que haga algo. No. Dice aquí que usted no va a tener señorío sobre nadie dentro de la iglesia. Y aparte de eso, que usted va a ser un buen ejemplo dentro de la grey. Entonces, si usted ha identificado que este amigo, mire la responsabilidad que usted tiene. Usted va a dirigir el rebaño del Señor y debe poseer esas características. Avanzando un poco más allí, vamos a ver ahorita el último don de esta lista, que es el don de misericordia. Entonces, dice así: ¿quiénes tienen el don de misericordia? Aquellos hermanos y hermanas que manifiestan de manera práctica compasión. Es decir, la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Es sentir simpatía o empatía o identificarse con la miseria de otra persona, es decir, con el sufrimiento de otra. Pero no es lo importante aquí. Hay veces uno va por la calle, o usted quizás ha escuchado a estas personas que van por la calle y viene alguien tirado en el piso y lo ve en una situación muy lamentable, quizás pidiendo alimentos, pidiendo dinero, y usted ve o ve otros que entienden que hay que ayudar a esa persona. Y a veces uno escucha a la gente, ay pobrecita, ay pobrecito. Eso no es misericordia, eso es lástima. Lástima es que yo veo a alguien con necesidad, que yo puedo ayudarle y no hago absolutamente nada más que digo, ay pobrecita, ay pobrecito, mira la situación en la que está esa persona. Eso no es misericordia, eso es lástima. La misericordia va a hacer que aquellos creyentes que han recibido este don de parte del Espíritu Santo se van a mover de manera práctica a hacer algo a favor de esa persona. Alguien está pidiendo, un niño en la calle con hambre, y alguien pasa, ay pobrecito, ese niño no ha comido hoy. Obviamente que se no tiene el don de misericordia, y si lo tiene bien guardado. El que tiene el don de misericordia y tiene allí cómo ayudar, va a llevar a ese niño, venga, vamos a desayunar. ¿Qué quiere? Pida que yo invito, yo pago. Entonces, la misericordia entonces es la manifestación externa de la compasión. Identificarse con la situación difícil de alguien, dice ahí, con la miseria, o sea, con su dificultad, y ayudarle. El don en estos hermanos los va a llevar a actuar para ayudar en esa necesidad. No le incomoda ayudar, si tiene que perder tiempo, si va a gastar dinero, si tiene que cargar a alguien y pues, tiene ropa blanca, no va a pensar, me va a ensuciar si está manchado de sangre. No, va a actuar independientemente de las circunstancias, no se va a incomodar por ayudar a otro. El gozo está justamente en eso, en ese hermano, es ayudar a aquellos que están pasando una gran necesidad. Y otra cosa, cuando hace algo, no se va a quejar ni le disgusta. Hay algunas personas, no todas las madres en la casa, cuando empieza que hace la comida y lo hace con amor, pero luego, por ejemplo, hay que lavar la loza y empieza a quejarse, yo aquí sola,
Yo hago todo, aquí nadie me ayuda. Otros se ponen por arriba. Yo aquí lo hago todo para que la gente vea, o sea, llamar la atención sobre lo que la persona hace. El que tiene el don de misericordia va a hacer lo que va a hacer de buena gana. No se va a quejar ni va a decir, si yo no lo hago, nadie lo hace. Mira ese niño ahí con hambre. Si no hubiera venido yo, ahí se muere de hambre. No va a hacer eso. Lo va a hacer amorosamente y calladito. No va a empezar a juzgar. Yo sí lo hago, aquel no. No sería el don de misericordia o lo estaría usando ¿qué? Incorrectamente. Y recuerda, cuando empezamos la clase veíamos en 1 Pedro 4:10 que hay que ser buenos administradores, es decir, hay que usarlo correctamente. Entonces, la misericordia es un acto, o sea, es actuar, no es un sentimiento. Recuerden, el sentimiento ¿qué es? Es la lástima. La misericordia no es sentimental. La misericordia no es emocional. La misericordia es un don que Dios le da a usted y que lo impulsa a que usted haga un acto a favor de alguien que está en una grande dificultad. Eso es el don de la misericordia. O sea que si usted tiene el don de la misericordia, usted no va a ser por la calle de la vista gorda. Usted va a estar siempre guiado por el Espíritu Santo, identificando necesidades con mayor facilidad que otros creyentes. Y Dios lo va a mover acá, a que usted intervenga de manera práctica, ayudar a resolver esa situación. Vamos a ver un ejemplo. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, desde el verso 30. Lo voy a leer allí y vemos la aplicación. Esto usted lo conoce probablemente, seguramente sí, es la parábola del buen samaritano. Desde el versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Ya van dos. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Conocía esta historia bíblica, ¿verdad? Entonces vemos allí el don de misericordia en plena acción. Un hombre fue asaltado por delincuentes, quedó en el piso, robado, golpeado, malherido. No podía valerse por sí mismo. Dice la historia bíblica que primero pasó un hombre, pasó un sacerdote, lo vio y pasó derecho. Ni siquiera lástima sintió, según este versículo. Luego pasó otro hombre, dice que pasó un levita, pasó cerca de él y viéndole, pasó de largo. Es decir, note que no lo vieron, sí lo vieron, o sea, vieron a la persona, pasó de largo. Como yo lo he hecho quizás en oportunidades y usted también. Pero dice que luego pasó un samaritano y dice que el samaritano, ¿qué cosa? Fue movido a misericordia. Si usted tiene el don de misericordia, cuando usted ve una necesidad grande, urgente en un ser humano, más aún en un hermano en la fe, el Espíritu Santo va a hacer eso, lo va a mover a usted a misericordia, pero no para que diga, ay, pobrecitos, no, es para que actúe, como en este caso, este samaritano optó que dio hasta lo más, dice que lo recogió mismo, lo llevó, lo cargó, lo llevó al mesón y pagó, tómelo, cuídemelo, atiéndamelo. Y lo que haga falta, si lo que le estoy dejando en dinero no es suficiente, atiéndamelo bien, que cuando yo regrese, le pago la diferencia. Eso es el don de misericordia. Entonces, como vemos, mis amados hermanos, tenemos allí una lista de dones. Recuerden que hay otra lista de dones en 1 Corintios capítulo 12. Podemos hallar unos dones ministeriales en Efesios capítulo 4 y algunos también en la primera carta del apóstol Pedro. Hasta aquí hemos visto estos 7 dones. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta enseñanza, mi hermana y mi hermano? Que si usted aún no ha identificado su don, por favor, ore al Señor. Estos versículos que le he podido compartir
Recuerda que el tiempo es corto, usted puede profundizar de manera personal, vaya allí en oración, dígale al Señor, Señor, ¿cuál es el don en el que usted me ha dado para que yo le sirva a usted? Segundo, recuerda que ya estudiamos que una manera práctica como usted puede identificar el don que ha recibido es que usted empiece a involucrarse en su iglesia, donde usted se congregue, hable con su pastor, hable con una hermana que sea una autoridad y donde usted se congrega. Hablo con las hermanas a este punto y póngase a disposición, o sea, ofrézcase. ¿Qué puedo servir aquí? ¿En qué les puedo ayudar? Y en la medida que usted está involucrando dentro del servir a la iglesia, Dios le va a ir mostrando en qué áreas que usted se siente y agrada al Señor sirviendo. Aquí recordamos las 3 F, recuerde. Cuando usted está trabajando para Dios en su don, en el que Él le dio, van a haber 3 palabras que empiezan por F, y eso es mnemotecnia simplemente. Usted va a hacer eso con fervor. Usted lo va a hacer con cierta facilidad y de su labor va a haber fruto. Cuando eso se logra es que usted está fluyendo ¿qué? En el don espiritual que Dios le ha dado. Tercero, identificó su don, oró al Señor, Dios le dijo que será don, ya usted está empezando a servir. Hágalo con amor sincero. Hágalo pensando que lo está haciendo para honrar al Señor y que es un privilegio que usted haga algo en la obra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para servir a Dios? Es un privilegio, no debe ser una carga. Cuarto, para aquellas hermanos y hermanos que ya están sirviendo a Dios, gloria al Señor por su servicio, animarles, exhortarles, alentarles, sigan adelante, sigan desarrollando y perfeccionando cada uno. Recuerda que aquí la idea es, pues no la perfección, pero sí podemos ir mejorando nuestro servicio, ir mejorando paulatinamente, de manera que entre otras cosas se cumpla en nosotros la promesa que está en Filipenses 1:6, que la buena obra que el Señor empezó en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es decir, usted en su servicio también puede ir siendo perfeccionado para que cada vez lo haga de mejor manera. Bueno, mis hermanos, es la enseñanza hasta aquí por esta vez. Nos vemos en una próxima oportunidad. Oremos al Padre Eterno en agradecimiento. Dios y Padre bueno, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, venimos para darle muchas gracias, Padre, por recordarnos su palabra. Porque seguramente algunos hermanos ya estaban al tanto de esta enseñanza, Señor, pero su palabra nunca, nunca está de más. Agradecemos por enseñarnos esto y pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están allí sentados en medio nuestro sin hacer nada para su obra, que su Santo Espíritu los redarguya una y otra vez, los empuje, los impulse y los persiga llamándolos a servir. Y que ellos se comprometan primeramente con el Señor Jesucristo a servirle a usted, pero que se pongan a la disposición de su pastor para servir dentro del cuerpo de Cristo, pues esos dones que ellos tienen son de bendición a los demás hermanos. Padre, damos honor y gloria a su nombre por siempre y para siempre. Es usted el único digno de recibirla. Y en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias por todas las cosas. Amén, Señor.